Muy buenos días, mi nombre es Sara Núñez, soy el número 14 y soy de Sestosa. Y el día de hoy voy a explicar acerca de todos los conceptos básicos acerca de máquinas virtuales. En este caso, también incluiremos temas extras como serían Windows Server, Windows y Linux. Primero comenzando con las máquinas virtuales. Y es que debemos saber qué es una máquina virtual. Y una máquina virtual es una computadora emulada mediante software que se ejecuta sobre hardware físico o sobre otro sistema operativo y que actúa como si fuera un equipo independiente, con su propio sistema operativo, procesador virtual, memoria, disco, etc. Entre sus ventajas tenemos es que ahorra muchos costos y es que te permite aprovechar muchísimos recursos del hardware físico al compartirlo entre varias máquinas virtuales, reduciendo así el número de servidores necesarios. Además de que es flexible y a su vez ágil, y es que son fáciles de replicar, configurar, clonar y mover entre servidores. También tiene un aislamiento y seguridad, y es que cada máquina virtual funciona diferente. Funciona de manera independiente y un fallo en ella no afecta a ninguna de las otras ni al sistema anfitrión, y los entornos se pueden aislar para fines de seguridad. Sin embargo, tiene desventajas como un rendimiento reducido y en cierto punto tiene una ligera sobrecarga de rendimiento debido a la capa de virtualización, lo que las hace menos eficientes y más lentas que el hardware físico. Además de que es compleja en su gestión y consume muchísimos recursos del hardware, requiriendo así de mucha RAM y CPU, y además se puede agotar muy rápidamente los recursos del anfitrión. Entre los diferentes tipos de máquinas virtuales que podemos encontrar en el mercado sería Oracle VirtualBox, y es que VirtualBox es un software de virtualización de código abierto y gratuito que permite crear y administrar máquinas virtuales y ejecutar múltiples sistemas operativos simultáneamente en un único ordenador físico. Entre sus ventajas tenemos que en cuanto al costo y acceso, es un software gratuito y de código abierto, lo que te permite reducir los costos de licencia y es ideal para el uso personal o proyectos pequeños. Además de que es fácil de usar, ya que tiene una interfaz gráfica sencilla e intuitiva que facilita tanto a usuarios principiantes como expertos en el manejo de máquinas virtuales. Y además de que es multiplataforma, y ya que está disponible para los principales sistemas operativos, ya sea Windows, Linux o macOS, lo que permite ejecutar sistemas operativos diferentes en el mismo dispositivo. Sin embargo, tiene desventajas como el rendimiento gráfico, y es que es menos gráfico que soluciones como VMware, que lo vamos a explicar más adelante, y tiene limitaciones en el soporte para aplicación. Y además consume muchísimos recursos del hardware, y es que puede ser muy demandante para la RAM y la CPU y el CPU del sistema anfitrión, y tiene funciones avanzadas que a veces son herramientas para entornos empresariales, y muchas veces uno no tiene la capacidad de poder manejar estas herramientas. Luego tenemos a QEMU, y es que QEMU, entre sus siglas, Quick Emulator, es un software de visualización y emulación de código abierto que permite ejecutar sistemas operativos y programas de una arquitectura de procesador en otra, como emular un sistema ARM en una máquina de arquitectura de 86. Funciona como emulador, simulando hardware de un sistema completo, y como virtualizador, usando KVM para obtener un rendimiento cercano al nativo. Entre sus ventajas tenemos que es flexible en arquitecturas, es potente en virtualización, y es que también puede ser utilizado como un virtualizador completo, especialmente en conjunto con KVM, Kernel Based Virtual Machine,
y además de que es de código abierto, lo que significa también que es gratuita. Las desventajas que tiene es que tiene un rendimiento de emulación pura, un rendimiento bastante lento, y es que sin aceleración del hardware, como la que proporciona KVM, el rendimiento de QEMU de emulación pura puede ser muy lento. Tiene una complejidad bastante grande, y es que su configuración puede ser compleja para usuarios principiantes, especialmente cuando se necesitan herramientas adicionales como libvirt o la configuración de redes. Y tiene una interfaz gráfica que simplemente no la tiene, y es nativa y poco intuitiva, a diferencia de otras soluciones como sería la anterior. Luego tenemos a VMware Workstation, y es que este es un hipervisor tipo 2, se instala sobre un sistema operativo existente como Windows o Linux, que permite crear, ejecutar y administrar múltiples máquinas virtuales de manera simultánea. Está orientado a profesionales como usuarios avanzados y se destaca por su estabilidad y compatibilidad de rendimiento. Entre sus ventajas tenemos que tiene un excelente rendimiento y estabilidad, y es que este rendimiento que ofrece es muy cercano al de una máquina física, y además soporta virtualización por hardware, BTS, AMDV, lo que mejora la velocidad de la computabilidad. Tiene una compatibilidad amplia, y es que se permite instalar una gran variedad de sistemas operativos como Windows, Linux, BSD, macOS en sus versiones específicas, entre otras. Y además de que tiene una interfaz amigable y profesional, lo cual lo hace muy intuitiva, moderna y más fluida que la de la VirtualBox, y permite arrastrar archivos entre el host y la VM, la máquina virtual, fácilmente. Sin embargo, tiene desventajas, y es que no es gratuito en su versión completa, y además tiene funciones muy limitadas. Disculpen por el ruido. Tiene un mayor consumo de recursos, requiere de una buena cantidad de RAM, de CPU y almacenamiento, en especial si ejecutas varias máquinas virtuales al mismo tiempo, y además de que su instalación es mucho más pesada y suele ser más larga y puede requerir de reinicios. Bueno, aquí los pasos para una VirtualBox, pero antes estos son los requisitos que se necesitan para instalar VirtualBox, y es que se necesita un hardware de arquitectura 86 razonablemente potente. Cualquier procesador Intel o AMD reciente debería funcionar. Una memoria que por lo menos tenga 512 MB de RAM, aunque realmente probablemente más y mucho mejor. Y también un espacio en disco duro de al menos de unos 30 MB, ya que las máquinas virtuales requieren de archivos bastante grandes en el disco para representar su propio almacenamiento. Y también un sistema operativo Anfitrion compatible, entre estos que sean Windows, algunas distribuciones de Linux, macOS y Solaris. Bueno, comenzamos con la instalación. Primero nos dirigimos a nuestra página web, a nuestro navegador de preferencia, en este caso Google. Escribimos Oracle VirtualBox en la primera imagen y nos vamos al apartado de download. Se va a descargar automáticamente. Si entramos a la página y descargamos la última versión de VirtualBox para Windows, nos va a aparecer esta parte de aquí arriba, donde se estará descargando automáticamente. Entonces, una vez descargado, nos va a aparecer esta ventana. Le vamos a dar a Next. Vamos a presionar I accept the terms of the license agreement. Le damos a Next y luego le damos a Finish. Aquí se ejecutaría automáticamente una vez que
tú le des a Finish en la máquina virtual. Ya en la máquina virtual nosotros le vamos a dar al apartado, a la parte superior de nuestra máquina, y le damos a nuevo y nos va a aparecer esta ventana. Aquí le vamos a colocar el nombre de la máquina virtual, el archivo, el archivo, en este caso donde vamos a crear la máquina virtual, y la imagen ISO del sistema operativo que nosotros queremos instalar, ya sea Linux, bueno, ya sea Ubuntu o bueno, aquí se ve mucho más grande. Aquí instalamos, por ejemplo, Ubuntu. Aquí se va a guardar, aquí es la ubicación donde se va a guardar el sistema, bueno, ese sistema operativo. Y aquí la imagen ISO. Aquí esas informaciones se ponen usualmente de manera automática. Y luego, si uno le da clic a Proceed with an Attending Installation, no tenemos que realizar este paso ni los siguientes, en donde nosotros le colocamos las configuraciones de memoria, de disco y entre otros a la máquina virtual. Simplemente la máquina virtual VirtualBox lo hace automáticamente para nosotros, pero sin esto nosotros tendríamos que colocarle las siguientes especificaciones. En este caso de memoria base, que eso sería la memoria RAM, le vamos a colocar 4 GB y solamente le vamos a colocar 2 CPUs. Luego, en cuanto a disco duro, le vamos a poner mínimo 25 GB. Si tú tienes más capacidad de almacenamiento en el disco duro, tú puedes colocarle 50, 30, pero eso va a depender de cada quien. Luego de que ya creamos la máquina virtual, se va a ver de esta forma en nuestra VirtualBox, y le damos a Start. Pero en Start es para que tú puedas configurar tu máquina virtual y hacer muchos procesos de la máquina virtual. Pero así ha sido todo de cómo crear, de cómo instalar VirtualBox y de cómo crear una máquina virtual. Pero en este caso no vamos a entrar a ello. Más adelante vamos a ver cómo instalamos precisamente las máquinas virtuales, los sistemas operativos, y cómo entramos a ellos y configuramos y hacemos ciertas configuraciones dentro de los sistemas operativos. Luego continuamos con Windows. Y es que Windows necesitamos saber qué es Windows. Probablemente los has escuchado mucho por ahí, pero realmente no sabes qué es Windows como tal, aparte de que pertenece a Microsoft. Y es que Windows es una familia de sistemas operativos claramente desarrollado por Microsoft, que gestionan el hardware y software de computadoras personales, portátiles y tabletas en otros dispositivos. Su característica más distintiva es que es la interfaz gráfica de usuario basada en ventanas, lo que permite a los usuarios ejecutar múltiples programas y visualizar contenidos a la vez, haciendo que el uso de la computadora sea mucho más intuitivo y sencillo que los sistemas operativos anteriores, basados en comandos de texto. La historia de Windows comienza en 1985, cuando Microsoft lanzó la primera versión como interfaz gráfica de usuario, MS-DOS, y a lo largo de los años evolucionó con lanzamientos claves como Windows 3.0 en 1990, el Windows 95 en el 95 y Windows XP en el 2001. El desarrollo de Windows cuenta con una interfaz gráfica de usuario. Esta interfaz gráfica permite a los usuarios interactuar con el sistema operativo mediante un puntero, menús desplegables, iconos gráficos, ventanas móviles que representan carpetas y unidades. Microsoft lanzó Windows a principios de la década de 1980 y desde entonces Windows ha dominado el mercado de los PC. Según algunas estimaciones, desde el 90% de los ordenadores del mundo utilizan alguna versión de Windows.
Los primeros ordenadores personales vendidos al público general utilizaban un sistema de disco basado en texto, DOS, y la versión de DOS de Microsoft, llamada MS-DOS, utilizaba una interfaz de línea de comandos, en la que los usuarios escribían comandos de texto para activar funciones. Microsoft lanzó la primera versión de Windows en 1985. El fundador de Windows es Bill Gates, nacido en 1955 en Seattle, reconocido como el cofundador de Microsoft y uno de los empresarios más influyentes del mundo. En 1975 abandonó la Universidad de Harvard para fundar Microsoft con su amigo Paul Allen. La empresa dio su gran salto cuando firmó contrato con IBM en 1980 para desarrollar MS-DOS. En 1985 la introducción de Windows consolidó a Microsoft como el estándar en la industria, estableciendo a Bill Gates como una figura central en la revolución tecnológica de los años 80. A continuación te voy a hablar acerca de las últimas 4 versiones de Windows, comenzando primero por Windows 7, fundada en el 2009, y es una versión enfocada en estabilidad, rendimiento y facilidad de uso, considerada una de las más exitosas. Entre sus características tenemos que tiene una interfaz gráfica clásica y sencilla, es excelente en estabilidad y compatibilidad, tiene una barra de tareas renovadas con funciones como Jump List y Aero Peak, y tiene un menor consumo de recursos comparado con Windows Vista. Luego continuamos con Windows 8, que a su vez tiene 2 versiones, Windows 8 y Windows 8.1, fundada entre 2012 y 2013, y fue diseñado para unir PCs y dispositivos táctiles con un cambio visual radical. Y entre sus características tenemos que tiene una pantalla de inicio con baldosas, Live Tiles, gran enfoque en pantallas táctiles, mejoras notables en velocidad de inicio, Windows Store y apps de estilo moderno, recepción dividida por eliminación del menú de inicio, especialmente restaurado parcialmente en Windows 8.1, y entre otras. Luego tenemos a Windows 10, creada en el 2015, y es un sistema operativo de Windows como servicio con actualizaciones continuas en vez de versiones nuevas. Dígase, tiene una interfaz gráfica tradicional, ya que en Windows 8, como mencioné anteriormente, tiene una interfaz gráfica especialmente para pantallas táctiles, pero debido a la crítica, Windows 10 fue creada como Windows 7 con una interfaz gráfica tradicional. Y sus características claves es que tiene un asistente Cortana, tiene mejoras constantes de seguridad y rendimiento, escritorios virtuales y vista de tareas, integración con la nube y sincronización con Microsoft. Y un dato curioso de este sistema operativo es que lleva alrededor de 15 años en el mercado, si no me equivoco, 10 años en el mercado, y justamente ya se terminó, ya se acabó los parches de seguridad, las actualizaciones que le iban a dar, si no me equivoco, parches de seguridad en octubre, entre finales del año 2025, o sea, recientemente ya se acabó las actualizaciones de Windows 10, por lo que muchas personas se están mudando a Windows 11, y justamente Windows 11 fue fundada en el 2021 y es una versión moderna rediseñada enfocada en simplicidad, seguridad y productividad. Entre sus características tenemos que es una interfaz centrada y más minimalista, tiene un mejor rendimiento general y un uso más eficiente del hardware, tiene una integración con apps Android y Microsoft Store renovada, y tiene una mejor multitarea, entre ellos Snaps Layout y Snaps Group, que te permite colocar 2 pestañas simultáneamente en tu computadora. Bueno, organizar diferentes ventanas en tu computadora. Y ahora sí, vamos a comparar las últimas 3 versiones, comenzando por Windows 8. Entre estas
su entre ellas su ventaja, desventaja, popularidad y acogida del usuario. Bueno, comenzando por Windows 8, esta, en cuanto a popularidad, realmente hoy en día es muy baja, según una página llamada Star Counter. Para 2025 representa casi una parte casi marginal, del menos 1%, y su uso cayó mucho, perdón, el uso de este sistema operativo cayó mucho tras el fin de su soporte, y además de que muchos usuarios migraron a versiones más modernas, aparte de que recibió mucho, bueno, eso en cuanto a acogida del usuario, no fue muy bien aceptado en PCs tradicionales, y aunque mejoró el respecto a versiones anteriores, la interfaz con tiles, o sea, con estas ventanas de esa forma, como si fuera una aplicación, como si fuera una tablet, no convenció a muchos usuarios de escritorio. Y aunque fue más valorado en dispositivos táctiles o tablets, con el tiempo la mayoría migró a Windows 10 o Windows 11 por seguridad y compatibilidad. Y bueno, continuando con Windows 10, tenemos que en cuanto a popularidad, a pesar de su antigüedad y del empuje hacia Windows 11, Windows 10 mantuvo una cuota muy significativa hasta poco antes de su fin de soporte, como por ejemplo un 41,74% en octubre de 2025. Parte de su popularidad se explica porque muchas empresas no utilizaron inmediatamente Windows 11 por temas de compatibilidad. Y en cuanto a acogida del usuario, es históricamente muy positiva, y es que muchos usuarios lo vieron como una versión madura, confiable y con amplio soporte de software y hardware. Al mismo tiempo ha recibido críticas por la telemetría, las actualizaciones involuntarias y el bloat. Disculpen lo anterior. El anuncio de fin de soporte, que fue en octubre de 2025, generó mucha ansiedad, y es que para algunos usuarios se apresuraron a migrar, otros se resistieron por la compatibilidad y por no querer cambiar de sistema. Y luego tenemos a Windows 11, que en cuanto a popularidad se dice que alcanzó un 55,17% en cuotas en PCs de escritorio, y es que este crecimiento se ha acelerado en parte por fin del soporte de Windows, lo cual empujó a muchos usuarios y empresas a migrar, y las últimas estadísticas muestran que Windows 11 ya ha superado a Windows 10 como la versión más usada a nivel mundial. Y en cuanto a la acogida del usuario, la recepción ha sido mixta al inicio, debido a los estrictos requisitos del hardware para instalar Windows 11, como el TPM 2.0 y las CPUs modernas. Aunque con el tiempo la aceptación ha mejorado, especialmente gracias a las mejoras continuas, porque muchos usuarios vieron la necesidad de actualizar al acercarse al fin de soporte de Windows 10. Sin embargo, algunos usuarios aún critican aspectos como el comportamiento de las actualizaciones automáticas, la gestión de permisos de privacidad y, por ejemplo, reinstalaciones o reinicios forzados. Además, la presión de Microsoft para que la gente migre ha generado cierta resistencia en quienes tienen hardware más antiguo y prefieren no actualizar. Y entre las ventajas de Windows 8, de Windows 8, es que tiene una RAM que es muy rápido, un buen soporte táctil y mejoras de Windows Vista, que también tuvo muy mala fama. Sin embargo, tiene desventajas de que tiene una interfaz poco intuitiva, especialmente para PCs, y no tiene soporte desde 2023. Tenemos que las ventajas de Windows 10, y es que es muy estable, muy compatible y preferido por empresas. Sin embargo, tiene una telemetría invasiva o utilizaciones forzadas. En cuanto a Windows 11, entre sus ventajas tenemos la interfaz moderna, mejor seguridad, mejoras de rendimiento y funciones nuevas.
Sin embargo, tiene desventajas como requisitos estrictos, críticas por cambios forzados y preinstaladas. Y ahora sí vamos a proceder con la instalación de Windows 10 en VirtualBox. Y comenzando por dirigirnos a nuestro navegador, buscar Windows 10 imagen ISO y descargar. Una vez que estemos dentro de la página de Windows, Microsoft Windows, y nos aparezca esta opción, le damos a descargar ahora la herramienta. Luego, cuando le demos a descargar, nos va a aparecer esta ventana y le vamos a dar a crear medios de instalación para poder descargar una imagen ISO de la misma. Una vez le demos aquí, le damos a siguiente, luego le damos a archivo ISO, le damos a siguiente, luego seleccionamos el idioma, la edición y la arquitectura. En este caso vamos a elegir el idioma en español, a menos de que lo prefieras en inglés, la edición Windows 10 y la arquitectura, ambos. Luego le damos a siguiente y nos dirigimos a nuestra VirtualBox y lo colocamos el nombre, la carpeta y la imagen ISO. Una vez llenamos esos campos, estos campos de aquí abajo se va a llenar automáticamente. Entonces luego le colocamos las configuraciones de hardware, en este caso 4 GB de memoria y 2 CPUs. Luego le colocamos 50 GB de disco duro, aunque reiterando, el mínimo está entre 25 y 30 para que una máquina virtual pueda funcionar correctamente. Y aquí nos presenta un resumen y confirmamos que todo esté bien y le damos a terminar. Algunas personas le colocan la imagen ISO mucho después. En este caso, cuando se van a la parte de, ya le dieron a terminar y ya te va a aparecer la ventana general de la VirtualBox. En esa ventana general le vamos a buscar el apartado que dice almacenamiento y le damos un clic al disco y nos va a aparecer esta ventana en donde vamos a seleccionar el disco vacío, y en ese mismo disco vacío nos va a aparecer este pequeño apartado y le vamos a dar a este pequeño disco azul en donde le vamos a dar a la opción seleccionar un archivo de disco. En este caso te va a abrir tu carpeta de archivo local y vas a buscar tu imagen ISO de Windows, y una vez seleccionado vas a darle a la parte de iniciar, la parte superior de tu máquina virtual, donde están los botones de configuración, de New, le vas a dar a iniciar. Y una vez le das ahí, te va a presentar el proceso de instalación de Windows, te va a presentar el idioma, el formato de hora y el teclado o método de entrada. En este caso tú eliges el de tu preferencia, claramente, y que vaya más compatible con tu teclado, con tu idioma, con tu preferencia, claro está. Luego le das a siguiente, y en este caso, como no tenemos una clave de producto, a menos de que si tú la tengas la colocas ahí, pero si no tenemos una clave de producto le damos a no tengo una clave de producto, que aparece explícitamente en la parte inferior. Luego seleccionamos Windows 10 Pro Windows 10 Pro, y una vez le dimos aquí, le damos a siguiente y nos va a aparecer los términos de licencia y le damos a siguiente. Le damos a aceptar los términos de licencia y luego le damos a siguiente. Luego nos va a aparecer esta ventana en donde nos va a decir si queremos una actualización, si queremos instalar Windows y conservar archivos, o si queremos una instalación personalizada, y le damos a la segunda opción, personalizada. Luego nos va a aparecer esta opción donde nos va a preguntar dónde queremos instalar Windows, y esto va a ser en el espacio que nosotros escogimos de la máquina virtual del disco duro. Y le damos a un clic aquí y le damos a siguiente, y luego va a proceder a instalarse. Una vez que ya terminó ese proceso de instalación, nos va a aparecer las configuraciones básicas como la región,
la distribución del teclado, la configuración de la cuenta, las configuraciones de privacidad, entre muchas otras. Y una vez tú le das a aceptar a todo eso, finalmente te va a iniciar Windows. Bueno, ahora continuamos con el sistema operativo Linux. Primero que todo necesitamos saber qué es Linux, y es que este es un sistema operativo de código abierto basado en Unix, creado por Linus Torvalds en 1991. A diferencia de otros sistemas operativos como Windows o macOS, el código fuente de Linux está disponible libremente para cualquiera que pueda verlo, modificarlo o distribuirlo. La historia de Linux comienza a escribirse un poco más tarde. Sus orígenes los hacen remontar hasta principios de los años 80, cuando Richard Stallman inició un proyecto de GNU con el propósito de crear un sistema operativo similar y compatible con Unix. En el año 1985 se creó la Fundación del Software Libre y se desarrolló la Licencia Pública General de GNU para tener un marco legal que permita difundir libremente este software. Posteriormente, en 1991, Linus Torvalds, un estudiante de informática de 23 años de la Universidad de Helsinki en ese entonces, propone hacer un sistema operativo que comporte como Unix, pero que además funcione sobre cualquier ordenador. En este momento, el propio Torvalds estableció como requisito mínimo que el ordenador tuviera un procesador i386. Pocos meses después, a finales de agosto de 1991, Torvalds ya contaba con la versión 0.01 de Linux, pero como todavía era algo básico y con escasa funcionalidad, decidió seguir desarrollando lo que sería la versión 0.02. Tras la versión 03, el gran apoyo de otras personas que empezaron a participar con Linux en el desarrollo, o sea, con el mismo creador, hizo que se saltase rápidamente hasta la versión 0.1, y año y medio después, en diciembre de 1993, nacía la versión de Linux 1.0 y la base de ese sistema operativo de código abierto que durante el paso de los años ha ido creciendo hasta nuestros días. El fundador de Linux, su nombre completo es Linus Benedict Torvalds, nacido el 28 de diciembre de 1969 en Helsinki, Finlandia, y es un ingeniero de software reconocido mundialmente por ser el creador del núcleo Linux, desarrollado inicialmente en 1991 mientras era estudiante de la Universidad de Helsinki. Su proyecto inició como un hobby y terminó por convertirse en uno de los pilares de software libre de sistemas operativos utilizados en servidores, supercomputadoras, dispositivos Android y distribuciones de escritorio. Algunas de las distros que podemos ver acá entre ellas, son muchas distros, cabe destacar. Existen más de 600 distros. Tú puedes comenzar una distro en cualquier momento, espacio, momento, lo que sea, sin ninguna restricción. Lo único es que tú necesitas claramente conocimientos. Pero entre las distros más famosas tenemos a Debian, entre muchas otras. Y es que Debian es un sistema operativo basado en GNU Linux de código abierto, no comercial, totalmente gratuito para cualquier uso. Es una de las distribuciones más importantes con una trayectoria que comenzó en 1993, impulsado por Ian Murdoch. De hecho, se trata de uno de los sistemas operativos basados en el kernel de Linux más antiguos. Luego tenemos CentOS, es una distribución de Linux que fue lanzada en marzo de 2004, y el proyecto de código abierto desarrollado y apoyado por una gran comunidad se basa en paquetes fuentes de Red Hat Enterprise de Red Hat, y al igual que su modelo, CentOS es una plataforma corporativa destinada esencialmente a su implementación en empresas, organizaciones de gran tamaño. Luego tenemos Agento Linux, que es una distribución orientada a usuarios experimentados que compila todo el software desde el código fuente para optimizarlo al hardware. Creada por Daniel Robbins, basada en Enoch Linux y lanzada en 2002. Se caracteriza por compilar múltiples veces los paquetes y configurar mediante parámetros USI con funcionalidades que incluir. Luego tenemos a Red Hat Enterprise,
bueno, a Red Hat, que es un sistema operativo basado en el kernel de Linux de carácter empresarial, de código cuya utilización requiere del pago de una licencia de soporte. A su vez, Red Hat Enterprise se ofrecen distintas ediciones orientadas al mercado de servidores y al mercado de escritorio y estaciones de trabajo. Entre los escritorios más famosos, entornos de escritorio que tenemos de Linux, es Genome o Gnome, y este es un entorno de escritorio libre de código abierto para sistemas operativos como GNU Linux y otros derivados de Unix. Entre sus ventajas tenemos que tiene una interfaz intuitiva, un buen rendimiento en juegos y accesibilidad. Y entre sus desventajas tenemos que tiene un mayor consumo de recursos, menor personalización en comparación del siguiente que vamos a presentar, y una dependencia de extensiones para tu poder personalizarlo. Luego tenemos a KDE Plasma, que realmente es un entorno de escritorio de código abierto para sistemas operativos tipo Unix como Linux. Es conocido por ser potente, muy personalizable y atractivo, y permitiendo a los usuarios adaptar la interfaz a sus necesidades. Entre sus ventajas podemos ver que es altamente personalizable, es sumamente ligero, ya que consume mucha menos RAM, y es potente su gestión de archivos. Sin embargo, tiene las desventajas que es complejo y tiene una posibilidad de errores. ¿A qué me refiero con errores? Y es que la gran cantidad de elementos móviles, ya sea widgets, efectos, etc., puede hacer que ocasionalmente algún componente falle, aunque generalmente se considera muy robusto. Y realizaremos una comparación entre KDE Plasma y Gnome. Y en cuanto a la interfaz de usuario, Gnome tiene una práctica barra superior que contiene iconos para acceder fácilmente a las características como área de estado, el menú de usuario y el reloj o el botón de utilidades. Además tiene una opción de mostrar aplicaciones para buscar las aplicaciones a través de una ingeniosa funcionalidad de búsqueda. Sin embargo, KDE por otro lado también ofrece una interfaz limpia y fácil de usar. Su enfoque de escritorio tradicional que tiene significa que tiene una barra de tareas en la parte inferior de su pantalla, así como Windows. Contiene un botón de inicio a la izquierda y las utilidades en la parte inferior derecha. En cuanto a personalización, podemos encontrar que KDE está en lo más alto. Viene con un montón de opciones de personalización y, por ejemplo, añadir una información nueva, una funcionalidad nueva utilizando el widget de Plasma se puede añadir widgets, se puede añadir muchísimas cosas. Además puedes cambiar de fondo de escritorio rápidamente, puedes cambiar la disposición y el comportamiento de los iconos del escritorio, personalizando su tamaño, ordenación y mucho más. Sin embargo, Gnome no ofrece una personalización tan extensa como KDE. Sin embargo, eso no significa que carezca de personalización. En Gnome se necesitan utilizar extensiones de Gnome para hacer cambios. Y en cuanto a accesibilidad, Gnome brilla. Por defecto tiene muchas opciones como alertas visuales, un teclado en pantalla, un texto grande, un lector de pantalla. Puede activarlas yendo a la configuración de accesibilidad. Para los más necesitados puede activar mostrar siempre el menú de accesibilidad para habilitarlo desde la barra superior. KDE también es decente en accesibilidad, ya que ofrece funciones de accesibilidad como campana, teclas modificadoras, filtros de teclado, navegación con el ratón y editor de pantalla, pero no incluye ese nivel de accesibilidad como lo tiene Gnome. Ahora sí, continuamos con dos distros de Linux, los cuales también vamos a instalar en VirtualBox más adelante. Y primero comenzando con qué es Ubuntu. Ubuntu es un sistema operativo gratuito de código abierto basado en Linux, conocido por ser fácil de usar y estable. Es una distribución GNU Linux mantenida por Canonical que funciona en computadoras de escritorio y servidores e incluso dispositivos de Internet de las cosas. Entre sus ventajas tenemos que tiene una curva, es fácil de usar en cuanto a su curva es fácil de usar,
y su interfaz es muy intuitiva, lo que facilita la transición para usuarios nuevos en Linux. Usa Genome, también ese es su tipo de escritorio. Además es gratuito, de código abierto, y no requiere pago de licencias a comparación de los otros sistemas operativos fuera de Linux, y tiene mucha seguridad y es robusto frente a virus y malware debido a su arquitectura y utilizaciones constantes, pero tiene desventajas como la curva de aprendizaje, ya que a quienes no están acostumbrados a utilizar Ubuntu puede haber una curva de aprendizaje mucho más complicada de la que esa persona, o sea, en pocas palabras, no es tan amigable con principiantes en Linux. Además de que tiene una compatibilidad de hardware y software, y es que algunas aplicaciones y juegos comerciales muy específicos o de última generación no pueden ser compatibles, y además de que el soporte principal viene de la comunidad, lo que puede ser un inconveniente para quienes prefieren un servicio al cliente técnico y directo dedicado. ¿Y por qué Ubuntu es tan popular? Y es que Ubuntu es mucho más popular que otras distribuciones de Linux porque ofrece una combinación de facilidad de uso, estabilidad y amplio soporte que atrae tanto a principiantes como a usuarios avanzados. Su instalación es sencilla, incluye controladores y software preconfigurado y tiene una interfaz amigable, como lo mencioné anteriormente, Genome, que funciona bien sin necesidad de ajustes. Además cuenta con una enorme comunidad que produce tutoriales, foros, soluciones para casi cualquier problema, lo que reduce la curva de aprendizaje. Ahora bien, continuamos con OpenSUSE, y es que OpenSUSE es un proyecto y distribución de Linux de código abierto desarrollado por una comunidad mundial y la empresa SUSE. Se enfoca en crear sistemas operativos estables y fáciles de usar para escritorios y servidores disponibles gratuitamente. Entre sus ventajas tenemos que es estable y es robusto, y es que está orientado a entornos empresariales, lo que la hace muy estable y predecible. Tiene la siguiente configuración: Yet Another Setup Tool, y es que esto significa en español otra herramienta de configuración más, y es que ofrece una herramienta de configuración centralizada con una interfaz gráfica y de terminal que facilita la gestión del sistema, incluyendo administrador de paquetes, cortafuegos y arranque. Y entre otras ventajas tiene que es una excelente integración de escritorio, y es que funciona especialmente bien con KDE, ofreciendo una experiencia de usuario muy integrada y coherente. Y entre sus desventajas tenemos que tiene una curva de aprendizaje bastante compleja, especialmente para usuarios novatos, y su instalador y configuración inicial puede ser mucho menos intuitivo para algunos usuarios. Además, la configuración de cifrado completo requiere introducir la contraseña 2 veces al arrancar, a diferencia de otras distribuciones. Ok, ahora te vamos a mostrar el proceso de instalación de Ubuntu y VirtualBox. Primero entramos a nuestro navegador, de preferencia buscamos Ubuntu, le damos al primer link que sea de Ubuntu oficial, y luego nos va a aparecer en alguna parte de la ventana, ya sea en la parte inferior o en la parte superior, o si bajamos un poquito más, nos va a aparecer este apartado de Download Ubuntu Desktop. Luego, una vez que le damos aquí, nos va a aparecer esta otra ventana para instalar diferentes versiones de Ubuntu. Nosotros vamos a instalar la versión 24.04.3 LTS y le damos a Download y se nos va a descargar automáticamente. Y entonces entramos a nuestra máquina virtual, VirtualBox, y le damos a New en la parte superior. Nos va a aparecer esta ventana, le colocamos el nombre, el folder donde lo vamos a guardar y la imagen ISO. Aquí le di a Proceed with an Attended Installation
Y si le damos a esa opción, tenemos que llenar los siguientes datos, como el nombre de usuario, un nombre de usuario que te va a aparecer una vez que tú ingreses a Ubuntu como tal, y una contraseña para ese usuario. Además, te va a aparecer esta opción, pero esta opción no tienes que modificarla. Y una vez que terminas con todo esto, le das a Finish y automáticamente te va a aparecer en el menú de inicio de VirtualBox. Una vez que te aparece en el menú de inicio, le das a la parte superior. En esta parte superior de acá arriba le das a iniciar, y una vez que le des a iniciar, te va a aparecer esta ventana en donde vas a tener que darle a Ubuntu Safe Graphics, pero tendrás que darle muy rápido porque esa ventana cambia muy rápido. Y una vez que selecciones esta opción, se va a instalar. Va a durar un rato, pero va a instalarse Ubuntu. Vas a poder iniciar, y con el mismo usuario con el que ingresaste el nombre y la contraseña, vas a ingresar a Ubuntu y finalmente ya estás dentro de Ubuntu. Ahora, en cuanto a OpenSUSE, nosotros nos dirigimos a nuestro navegador, escribimos OpenSUSE, instalar, y nos dirigimos a la primera página. Luego nos va a aparecer en esa parte de la página web el lib y el tumbleweed. Nosotros vamos a elegir el lib, y luego nos va a aparecer esto que realmente nos da muchas opciones para instalar, pero nosotros vamos a descargar la primera opción, la offline image, la de 4 GB. Le damos a download, y una vez que se descarga, nos dirigimos a nuestra máquina virtual, VirtualBox, y le damos a new. Una vez que le damos a new, le ponemos el nombre, la carpeta, la imagen ISO. Pero aquí se procede con la instalación, con colocarle todas las configuraciones específicas. En cuanto a hardware, le ponemos 4 GB y 2 CPUs. Aquí se le pone 4, dependiendo de la capacidad de tu computadora, pero el mínimo sería 2 CPUs. Luego le colocamos alrededor de 21, 20, 25, 30, pero mínimo 25 de espacio de disco duro. Luego le damos a siguiente y le damos a ejecutar. En la parte superior de nuestra ventana del menú de inicio de VirtualBox le damos a iniciar, y una vez le damos a iniciar, nos va a aparecer esta ventana. Le damos a boot from hard disk y nos va a aparecer esta ventana donde se estaría ejecutando muchísimo código, funcionalidades y entre otras cosas. Luego le damos a nos va a aparecer esta ventana, y le vamos a dar a Nest una vez que cargue completamente. Después de que cargue completamente, le va a aparecer otra ventana donde se va a seguir instalando, y una vez que cargue, le vamos a dar a siguiente, y por fin vamos a poder entrar a nuestra máquina virtual, a OpenSUSE. Ingresamos el usuario y ya por fin podemos entrar a nuestra máquina virtual. Y continuando con Windows Server. Windows Server es un sistema operativo desarrollado por Microsoft, diseñado específicamente para gestionar servidores. A diferencia de Windows 10 o Windows 11, que son sistemas pensados para ordenadores personales, Windows Server está creado para manejar grandes volúmenes de usuarios, equipos y datos en una red. La historia de Windows Server comienza en el año 2000 con la creación de Windows 2000 Server, y esta fue concebida para ser el servidor de archivos, impresión y web de pymes.
una solución extraordinaria para cuando no era necesario contar con un servidor dedicado a cada tarea, pudiendo así tener todo centralizado en un único servidor. Era capaz de soportar hasta 4 procesadores. En los años 90, durante la época de Windows NT, cada versión de Windows Server tenía un número único. Por ejemplo, Windows NT tenía los números 3.1, 3.51 y 4.0. Pero a partir del año 2000, Microsoft comenzó a añadir tras el nombre del año de lanzamiento del sistema operativo. Microsoft Windows 2000, Windows Server 2003, 2008, entre otros. El más reciente, que es Windows 2025, avanza aún más en seguridad, performance y data management. Incorpora características como conexión de red segura por defecto, capacidades de almacenamiento avanzadas y un mejor soporte para entornos híbridos y multi-cloud. Entre las versiones tenemos a Windows Server 2016, el cual es un sistema operativo para servidores de Microsoft diseñado para entornos empresariales, enfocado en la nube, que ofrece seguridad mejorada, innovaciones para cargas de trabajo locales e híbridas, permitiendo la transición a la nube con características como nanoserver, administración simplificada y seguridad reforzada. Fue lanzado en 2016, simultáneamente con Windows 10, y se centra en la virtualización, almacenamiento y redes, siendo clave para la modernización y la infraestructura de TI. Tenemos a Windows Server 2019, el cual es un sistema operativo de Microsoft para servidores que conecta con entornos locales como con la nube Azure, ofreciendo seguridad mejorada, Hyper-V o virtualización, infraestructura hiperconvergente y herramientas para modernizar aplicaciones con contenedores, ideal para gestionar redes, aplicaciones y servicios web en empresas con versiones como estándar y data center para distintas necesidades. Luego tenemos a Windows Server 2022, el cual es un sistema operativo diseñado para empresas que extienden las capacidades locales a los servicios en la nube Azure, ofreciendo seguridad multicapa, servidor de núcleo seguro, plataformas flexibles para aplicaciones modernas con contenedores, microservicios y mejor gestión híbrida para infraestructuras de centros de datos y virtualización, conectando entornos on-premise y cloud de manera eficiente. Luego tenemos a Windows Server 2025, la cual es la versión más reciente del sistema operativo de servidores de Microsoft, diseñado para infraestructuras empresariales híbridas, centrado en la seguridad mejorada con MFA y cifrado, rendimiento superior, gestión simplificada, incluyendo Windows Admin Center 2 y D-Trace nativo, integración con la nube para cargas de trabajo modernas tradicionales, ofreciendo alta disponibilidad y compatibilidad a largo plazo. Entre las ventajas de Windows Server es que es fácil de administrar, teniendo una interfaz gráfica familiar para usuarios beginners, usuarios que no saben utilizar una computadora o usuarios que simplemente apenas están iniciando a utilizar una computadora, pero en pleno 2025 dudo de que un usuario no sepa utilizar una computadora gracias a las tecnologías y los grandes avances, pero claro, no todo el mundo nació en la misma época que nacieron las personas de los 2000, así que no todos los usuarios van a tener la misma capacidad de entender cómo funciona un sistema operativo a comparación de Linux, que es mucho menos intuitivo como Microsoft. Bueno, continuamos con las ventajas, entre ellas la compatibilidad, y es que tiene una excelente integración con otros productos de Microsoft como Active Directory, SQL Server, Office 365 y aplicaciones n.nt/ASP.NET. Hay mucha documentación oficial que facilita su uso, y además utilizar Server Core, que es una versión mínima sin interfaz gráfica que reduce el consumo de recursos, la superficie de ataque y el número de actualizaciones. Sin embargo, tiene desventajas como el costo, ya que requiere de la compra de una licencia, la seguridad, que es el objetivo principal de ciberataques, y el uso de recursos, que consumen mucha CPU, mucha RAM y disco, especialmente con la interfaz gráfica.
aunque el server core mitiga todos estos recursos. Y además se requiere de reinicios constantes una vez que se hace una actualización. Luego tenemos qué es un servidor. Y es que un servidor es un aparato informático que almacena, distribuye y suministra la información. Los servidores funcionan basándose en el modelo cliente-servidor. El cliente puede ser tanto un ordenador como una aplicación que requiere información del servidor para funcionar. Por tanto, un servidor ofrecerá la misma información demandada por el cliente siempre y cuando el cliente esté autorizado. Los servidores pueden ser físicos o virtuales. Y un servidor funciona de la siguiente forma. Funciona como un ordenador potente que tiene solicitudes de otros dispositivos, o sea, clientes, como navegadores o móviles, gestionando y entregando recursos como páginas web, archivos, datos o servicios basados en el modelo cliente-servidor. Cuando un cliente pide algo, por ejemplo una URL, el servidor lo busca en su almacenamiento, procesa la información y la envía de vuelta. Todo gracias a hardware robusto y software especializado que maneja protocolos de red como HTTP para la comunicación. Entre los tipos de servidores tenemos al servidor de archivos, y este gestiona el almacenamiento y acceso de archivos compartidos. Tenemos al servidor de correo, un mail server, el cual maneja el envío, recepción y almacenamiento de correos electrónicos. Y luego tenemos al servidor DNS, cuyas siglas significan Domain Name System, la cual traduce nombres de dominio como google.com a direcciones IP. Entre los sistemas operativos para servidores tenemos a Linux, que tiene una seguridad sólida y este código abierto y altamente personalizable. Se utiliza mucho más para servidores web, servidores de aplicaciones, servidores de base de datos e incluye distribuciones como Ubuntu, Ubuntu Server, CentOS, Red Hat Enterprise y Debian. Luego tenemos a Unix y sistemas derivados, siendo sistemas robustos y confiables como FreeBSD o Solaris, utilizados en entornos empresariales por su escalabilidad y seguridad. Aparte de eso también tenemos a Windows Server, que es el anfitrión de, en este caso, este apartado, esta sección. Y también tenemos a Network, que es una versión un poquito ya desactualizada, que ya, si no me equivoco, ya casi, ya yo creo que ya no recibe soporte o algo por el estilo. Y bueno, continuamos. Tiene una arquitectura, que es una arquitectura cliente-servidor con la que se basa tanto Windows Server como los servidores físicos como tal. Y es que esta arquitectura es un modelo de diseño de software en el que las aplicaciones se dividen en dos componentes principales, el cliente y el servidor. El cliente es el componente que inicia la solicitud de ese servicio. Generalmente se ejecuta en la máquina del usuario y puede tomar varias formas, como un navegador web, aplicaciones de escritorios o móviles. Y su principal función es enviar peticiones al servidor y recibir las respuestas adecuadas. El servidor, por su parte, es el componente que responde a las solicitudes que recibe del cliente. Este almacena y gestiona los recursos, pueden incluir bases de datos, archivos y aplicaciones. La capacidad de procesamiento del servidor es crucial, ya que debe de manejar múltiples peticiones simultáneamente y devolver respuesta de manera eficiente. Y esta interacción se produce a través de protocolos de red que dictan cómo se debe enviar y recibir los datos. Uno de los protocolos más utilizados en esta arquitectura es el TCP/IP. TCP/IP, el protocolo de control de transmisión, TCP, se encarga de garantizar la entrega segura y ordenada de paquetes de datos, mientras que el protocolo de Internet, IP, se ocupa de la dirección y el envío de esos paquetes a través de la red. Otros protocolos importantes también incluyen HTTP y HTTPS para la comunicación web y el FTP para la transferencia de datos, de archivos. Ahora bien, debemos saber qué es un archivo, que es un servidor HTTP, y es que este, también conocido como servidor web, es un sistema
ya sea de hardware o software, que almacena los archivos de un sitio web y utiliza el protocolo HTTP para recibir peticiones de navegadores, clientes y enviarles el contenido solicitado, como páginas HTML, CSS, imágenes, permitiendo que los usuarios puedan ver y navegar por Internet. Ahora bien, ¿qué es el web hosting? El web hosting o alojamiento web es un servicio que te permite publicar tu sitio web en Internet alquilando espacio en un servidor potente que almacena todos los archivos, ya sea texto, imágenes y código, de tu página para que los usuarios puedan acceder a ella desde cualquier lugar del mundo. Las diferencias entre el servidor HTTP y el web hosting es que el servidor HTTP es software como Apache que entiende y procesa el protocolo HTTP para entregar páginas web, mientras que el web hosting es el servicio que alquila un espacio en un servidor físico, ya sea una computadora, y recursos, CPU y RAM, para almacenar los archivos de tu sitio web y ponerlos a disposición de ese servidor HTTP. Básicamente, el hosting es como la casa y el servidor HTTP el portero digital. En resumen, el hosting es el alojamiento y HTTP el software que gestiona la entrega de contenido web. Luego tenemos lo que es la computación en la web. Y la computación en la web es la entrega de recursos informáticos, incluidos el almacenamiento, la potencia de procesamiento, las bases de datos, las redes, los análisis, la inteligencia artificial y las aplicaciones de software a través de Internet, que sería la nube. Para externalizar esos recursos, las empresas pueden acceder a los activos informáticos que necesitan en el momento en que los necesitan sin tener que comprar ni mantener una infraestructura física local de tecnologías de información. Y la computación en la nube no es un tipo de servidor como tal, sino que simplemente son servidores virtuales alojados en grandes centros de datos de proveedores como AWS, Azure o Google Cloud. Ahora sí, procedemos con la instalación de Windows Server 2025 y es que primero nos dirigimos a nuestro navegador, escribimos Windows Server ISO y nos vamos a al primer link. Luego le damos en la parte inferior de la ventana cuando entremos, vamos a darle a Download ISO y para descargar tenemos que llenar el siguiente formulario y una vez que lo llenemos nos va a dirigir a esta página y vamos a descargar la imagen ISO. Dependiendo del idioma, si tú quieres instalarlo en español, va a tener que ir en la parte inferior de la ventana y darle a descargar la edición 64 bits. Luego tenemos que una vez que le damos a esa opción, se va a descargar automáticamente y va a tomar alrededor de unos 5,6 GB. Luego nos dirigimos, una vez ya se terminó la descarga de la imagen ISO, nos vamos a nuestra máquina virtual y le damos a nueva y le ponemos nombre, carpeta y la imagen ISO. Le vamos a omitir instalación desatendida y le vamos a colocar, aquí en este caso se le coloca 8 GB, pero reitero, se le puede colocar 4 GB como mínimo y 2 CPUs. Aquí también se le coloca el disco duro, la cantidad de disco duro que vamos a utilizar. Aquí utilizamos 70 GB y después le damos a siguiente y luego nos aparece un resumen de las cosas que ya nosotros seleccionamos y nos va a aparecer de esta forma en el menú de VirtualBox y le damos a iniciar. Una vez que le damos a iniciar, nos va a aparecer las siguientes configuraciones: configuración del idioma, del teclado y la opción de configuración. Le vamos a dar, en esta ventana le vamos a dar a instalar Windows Server y le vamos a dar Agree with everything will be deleted including files, apps and settings y le damos a siguiente. Luego elegimos la versión 2025 Standard Evaluation
experiencia de cuenta de escritorio, y le damos a siguiente, y luego nos va a aparecer las términos de licencia y avisos aplicables. Le damos a aceptar. Luego nos va a aparecer esta ventana donde tenemos que colocar un nombre de usuario, contraseña, y una vez que le damos a finalizar nos va a aparecer por fin la ventana de Windows 2020, Windows Server 2025. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por ver. Pasa buenos días.